Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez por Radio Vox, estamos aquí para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Y en este miércoles tenemos la grata satisfacción de que nos acompañe el autor que ganara el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría de literatura infantil. Bienvenido, Federico Rodrigo. Un gusto que estés aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Y el texto con el que ganó Las cosas que pasan en sexto B. Cuando nosotros armamos la terna y finalmente dilucidamos el premio con Lía Genk y con Rosana Peveroni, estábamos destacando fundamentalmente de esta obra muchos aspectos que tienen que ver con la narrativa ágil, con los personajes creíbles, con el humor, con el volver a frases, a refranes que tienen que ver con lo cotidiano, con ese saber, ¿sí?, que forma parte de las diferentes familias, con ese lugar tan clásico de nuestra literatura infantil que es la escuela, ¿sí?, donde pasan lo fundamental de la infancia en muchos casos y donde se abren los mundos que no son posibles de otra manera, sino es en la escuela, ¿sí? Así que celebrábamos todas esas características de esta, tu primera obra y ya tu primer título, editado y con premio, ¿sí? Pero contémosle a la audiencia que Federico no se dedica a la escritura, viene de otro mundo más lógico, que tiene que ver con la química, ¿sí? Y que también tiene un segundo premio en libros inéditos del MEC. Así que ya está transitando también las próximas publicaciones. Pero como había una y otra vez, siempre quiere saber la génesis, ¿sí? Vamos por dos génesis. La primer génesis, ¿cómo comenzaste a escribir y a escribir para niños? Bien. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bien, muchas gracias por la descripción tan elogiosa y por la devolución a la hora del premio, más allá del premio, que fue un gran impulso positivo para seguir. Me emocionó mucho cuando leyeron la devolución de ustedes. Uno cuando escribo, yo al menos no hago tanta reflexión sobre lo que está sucediendo, sino más como un proceso expresivo, y escuchar tantos cabos como atados de las cosas que sucedían o que tenían en común los cuentos, y eso me resultó muy revelador, así que muchas gracias. Cuando empecé a escribir es difícil de saber, la verdad. Cuando era niño escribía como un juego, como todas las cosas que hace uno cuando es un niño. Ahí teníamos por un lado a veces algún trabajo de la escuela o algo que yo ya disfrutaba de escribir. Bueno, sí, disfrutaba del proceso creativo. Después, como escribir era como un niño perezoso, entonces tampoco es que me encantaba escribir. Y luego también teníamos una dinámica con mi padre y mi hermano. Yo tuve un hermano 2 años menor, que antes de dormir nos contábamos cuentos. Entonces él nos contaba algunos que inventaba y nos pedía a nosotros que inventáramos también. Y era bastante exigente en cuanto a las reglas, o sea, no podía, en el sentido de que tenía que haber un problema a resolver y tenía que haber una resolución. Y creo que ahí jugando es como medio la génesis. Fuiste ya manejando, ¿no? Fui aprendiendo sin darme cuenta. Sí, claro. él es un muy buen lector y sabe mucho de escritura también, y se ve que me fue contagiando / enseñando. Uh-huh. Y luego después sí llegó el lenguaje como para niños. Siempre tuve una gran afinidad con los niños y las niñas, y a su vez muy presente mi niño interior, por no decir que soy un maduro. Entonces eso me llevó a conectar bien con ese lenguaje, que creo que es también para niños. Por lo menos así me lo propongo, que si uno es adulto pueda conectar con la lectura y disfrutarla, así como yo conecto y disfruto con muchos libros que están catalogados para niños. Que no sea solo que por ser de niño no minimice quizás una lectura más adulta también. ¿Sos lector de literatura para la infancia? Bueno, eso me da un poco de vergüenza. Soy muy mal lector, mal lector. Empecé a leer tarde. Creo que tiene un efecto el haber estudiado.
quiero decir, el efecto asociar la lectura al estudio, tanto en la escuela, Claro. después en el liceo Sí, y después sí. en facultad, Te hizo entiendo. que la lectura por placer llegara tarde. Claro. A los 13, 14 años recién agarré mi primer libro y eso me hizo Bueno, tener... pero no es tan tarde. No, pero yo que veo niños y niñas con Ah, sí. lecturas, wow, y esos mundos que se conservan tan abiertos y tan creativos, me hubiera dado ganas de aconsejarme a mí mismo haber empezado a leer antes. Y bueno, eso hace que también tenga algunos agujeros en grandes clásicos, la verdad que debería leer mucho más. Dicho todo esto, desde que empecé a tomarme en serio escribir y me di cuenta de que si uno lee, le desarrolla más ganas de escribir o más ganas de leer, lo que sea, y leo, sí. Leo libros para niños y libros para adultos. Y cuando tú decís que le tomaste más ganas y más para encauzarlo, ¿no? La escritura, ¿cómo fue? ¿Talleres de escritura? Bueno, primero de adolescente, ahí quinto, sexto de liceo, medio que uno se ve desbordado por el mundo y entonces tiene ganas de expresarlo de alguna forma. La mía era escribir, todo muy expresivo, todo muy sin ningún otro propósito, todo muy a escondidas también, con algún amigo que se enteraba, pero no mucho más. Y luego en 2013, si no recuerdo mal, fui a un taller de escritura con un escritor que se llama Hugo Giovanetti Viola. Y él, wow, fue la primera vez que me voló la cabeza por lo buen tallerista que era él y por lo inexperto, o sea, nada, todo. Él mostraba Hemingway, mostraba lo que sea y Claro. Bukowski, cosas así. Y claro, yo al no tener ni idea, era como un terreno muy fértil, supongo. Y esa fue la primera vez que, o sea, yo llevé algunas cosas que había escrito, él con mucho amor y delicadeza me dijo que le faltaban muchísimo trabajo, que se veía unas ganas y un potencial, pero que le faltaban mucho trabajo, y rápidamente empecé a captar las pocas señales que él daba, porque claro, quien entiendo enseña bien la escritura, supongo que será extrapolable a otras artes, no te da reglas. Entonces Claro. uno tiene, ¿no? Yo en la facultad me enseñan reglas y yo las aplico. Otra área de conocimiento. Otra área completamente del conocimiento del aprendizaje y del cerebro. Esto era como, bueno, ir al alpiste y ahí empecé a escribir cuentos de 2-3 párrafos que reflejan muchísimo mi forma de pensar El y mi forma... microrelato. Y muy condensados. Me di cuenta que era como un reflejo de... Yo la había estudiado química, nosotros no estudiamos tanto como estudian abogados, médicos y eso, que cada vez que tienen una evaluación estudian 3-4 libros. Para nosotros van 2-3 capítulos, pero los tenés que saber de forma exacta. Y creo que ahora pensándolo por primera vez, esos cuentos tan compactos reflejaban eso. Y luego de ese proceso yo me empecé a ver convocado por algo más lúdico, más festivo, más fluido. Y ahí llega a un taller con la escritora Malí Guzmán. Y ella me contagió todo este amor por la literatura Divina, infantil y Malí, juvenil. claro. Sí, la verdad que ella es... Una de las claves de nuestra literatura infantil y juvenil. Me pasaba eso de admirar mucho lo que ella escribía, Sí, sí. de admirar la forma y entiendo que no necesariamente tiene por qué coincidir, pero una muy buena maestra. Claro. También de no dar reglas, pero ser muy precisa. Y me acuerdo mucho una frase que ella usaba de vos hubieras puesto esto. Como que ella no me decía lo que ella hubiera puesto en un cuento, sino lo que ella cree y estaba segura que yo tendría que haber puesto. De hecho, la novela que mencionabas, que fue la que obtuvo el segundo premio en el premio del MEC, yo había escrito un cuento de 3 páginas. Y ella me dijo, no, andá porque eso es una novela. No me Mira. vengas acá a traerme 3 páginas. Y me obligó. O sea, cuando esa novela salga, ya tengo pensada la dedicatoria, va a decir, para Malí Guzmán, vos me obligaste a escribirla. Mira, Sí. la tripulación de papel. La tripulación de estamos papel, hablando. sí. No me dejó. Me dijo que había mucho por explorar, que habían personajes muy ricos por conocer, que había muchas situaciones a las que ver expuesto esos personajes. Y por supuestamente tenía razón. Bien, Sí. bien, qué bueno. Segunda maestra, Segunda maestra y la tercera, que obviamente la quisiera nombrar también. claro. El último taller al que fui fue con Virginia Mórtola, un taller diferente, un formato de 3 meses. Nada, también me habilitó un mundo nuevísimo de cosas. Ella es una gran lectora y una Total. gran maestra. Y me Otra de mostró. las referentes de la literatura infantil y juvenil nacional. Claro, y ella, su taller tenía un formato diferente donde nos traía muchas cosas, muchas ofertas. Y me mostró todo un mundo, no sé, por decir Roald Dahl, cosas así que yo debía conocer y Claro. no conocía.
y me habilitó todo otro mundo posible, aparte de ella ser quien me presenta a la editorial y que me dice, vos tenés que presentarte a una editorial. Yo le dije, no, gracias, estoy bien. Y ella me dijo, no. Mandamos un mail juntos y no sé qué. Y acá está el producto. Me hizo vencer ese miedo, que supongo que tenía un poco el miedo a la exposición, un poco de miedo al rechazo, bueno, esas formas del ego que no están tan buenas. Y nada, del otro lado me encontré con Viviana Echeverría, que es mi actual maestra, que es la editora, y que hace que a veces tanto mis procesos como mis resultados son un poco caóticos. El trabajo de ella es darle forma a eso, en un proceso que fue interesantísimo, riquísimo y de muchísimo aprendizaje, que entiendo que no va a ser el único ni el último, pero que si así lo fuese, ojalá que no, ya me llevo un montonazo de aprendizaje de este nuevo proceso también. Claro, porque Viviana Echeverría es una editora de décadas, ¿no? Es decir, mucho tiempo como detrás de lo que es la producción de libros para niños, ¿no? Y tiene no solamente la experiencia, el profesionalismo, sino la intuición, ¿no? El olfato, como lo tuvo Virginia también, ¿no? Tienen lo que se aprende y lo que no. Claro, exacto, eso que se puede transmitir desde lo sensible, ¿no? Desde lo que hay que sacar, como tú decías, ¿no? No te lo van a decir quizás, pero lo vas sacando de las situaciones y los pequeños comentarios, ¿no? Qué lindo recorrido que has hecho, ¿viste? En esta línea de tiempo que has reconstruido para nosotros, para el público de Había una y otra vez. Precioso recorrido, ¿no? Y también eso me parece que está bueno, si hay alguna cosa que uno puede dejar, es que los procesos son procesos y no siempre, quizás el mío pudiese haber sido más corto si yo hubiera tenido otra intención desde el principio. No la tenía, pero fueron 12 años de preparación. Claro. También es como uno pone eso en perspectiva y dice, wow, qué cantidad de tiempo. Es un tercio de mi vida preparándome para este paso que fue importante para mí. ¿Y cómo se van sumando y amalgamando las enseñanzas recibidas, ¿no? Y el aprendizaje que se realiza, ¿no? Porque fuiste dando características de cada uno de tus mentores, ¿no? De tus maestros, y son complementarias a las anteriores, ¿no? Sí, bien diferentes unos de otros. Sí. De hecho, el primero que mencioné, que se llama Hugo Giovanetti Viola, yo fui con él al taller 2 años, y cuando iba a ir al tercer año no me dejó ir, porque dijo que si no ya corríamos mucho riesgo de que mi escritura se viese contaminada por su forma, y me echó y me dijo, nos encontraremos como colegas. Y ahí quedé yo a la deriva, sin un maestro. Pero viste que tenía razón también. Exacto, cada uno te puso en una situación límite, ¿no? Es decir, y de cada uno tuviste una expulsión en el buen sentido, ¿no? O un rechazo y decir, esto no es un cuento, es una novela, anda a escribirlo, ¿no? Es decir, porque eso también forma parte del maestro, ¿no? Sí, de mover los límites que uno se autoimpuso. Exacto, tal cual. Total. Y en ese recorrido, ¿no? En ese recorrido que, como tú decías, 12 años, ¿no? ¿En qué momento de esta línea de tiempo se empieza a gestar, ¿sí? Las cosas que pasan en sexto B? ¿En qué momento? ¿Cómo es? Bien, formalmente, vamos a empezar como de atrás para adelante. Sí. Formalmente hace 2 años, cuando, este famoso mail cambia mi vida, donde Virginia nos presenta con Viviana, y Viviana me pide que le mande algunos cuentos, yo mando 3 de los cuentos que están ahí, me dice si tengo más, le mando 3 más, y ahí como que, genial, me dijo, buenísimo, contratado. Y bueno, y luego me dijo, bueno, mandame a ver qué tenés, y armamos algo, y yo le mandé como 30 cuentos y 3 novelas, una cosa así. Bien. Fruto de todo este eso. proceso. Claro, y ahí me dijo, no, para. Fíjate si hay algo que creas que. Primero, si hay algo que vos quieras darle prioridad, y segundo, si hay algo que. Me dijo, tenemos 2 opciones: que el libro sea un cuento protagónico y otros cuentos, y se llame X cuento, por ejemplo, Qué chico ese charco, que es como se llama el primer cuento, y otros cuentos. Me dijo, eso es válido y es buenísimo. O si quisieras, podríamos darle un marco donde los personajes interactuaran entre sí, los cuentos dialogaran entre sí. Y yo ya me tentó, porque todo lo que es un desafío. Entonces ahí yo tenía 4 cuentos que
que comparten los mismos personajes, y otros 3 cuentos que los personajes tenían la misma edad. Y a su vez ahí les sumamos un par de cuentos que le sucede a uno de los personajes y a sus hermanitos, y eran 9. Y me dijo, bueno, ¿cómo los unimos? Y yo dije, son compañeros de clase. No sé, eso me bajó y dije, son compañeros de clase, tienen personalidades re complementarias. Había una maestra que aparecía en varios cuentos. Dije, son compañeros de clase. Pero para que fuera un libro de la clase, necesitábamos como otro cuento. Todo esto siempre estaba sujeto a mi opinión, ¿no? Yo lo digo, claro. Nada de esto fue impuesto. Me dijo, si querés podés escribir un cuento más que suceda en la clase. Y a mí, claro. Y ahí ya se cumplió uno de mis miedos inmediatamente. Exacto. Que era que me pidieran que escribiera algo. Yo era como unos miedos que yo digo, ¿cómo es el mundo de la edición? Yo tengo que comprometer cosas al futuro y es como, no, tranquilo, o sea, es lo que yo sé. Y ahí escribí Listo, que es un cuento que se nota que es diferente en el sentido que es más largo y que yo ya conozco a todos los personajes. Entonces está explotado al máximo las personalidades de cada uno de ellos, claro. Y es el único en el que aparecen todos los personajes que dialogan entre sí, que generan disparates al cuadrado. Y ese iba a ser el primer cuento, el que los presentaba a todos. Después nos dimos cuenta de que al ser un cuento diferente y que se presentaban todos los personajes de una y eso, se nos ocurrió mandarlo para el final a ese cuento y que como que todo el libro casi sea una excusa y una preparación para leer ese último cuento donde todos los personajes van a interactuar. Porque si no quedaba demasiado expositivo ese primer cuento. Quizás sí, o tenía guiños que no se iban a entender. O se perdían, se invertía ciertas cantidades de palabras en presentar a cada uno de los personajes, que si el Mochi tiene ya su propio cuento y todo el cuento lo vamos a estar conociendo, claro. No es necesario que... Es mucho mejor. Pero para no perderme tu pregunta, nomás solo como un comentario, el primer cuento que fue escrito, que es uno que se llama Lavarle las patas al coendurrito, lo escribí hace 10 años. O sea que en esto de cuándo empezó el proceso, depende cómo definamos proceso. Exacto. Pero sí. Pero justamente a todo eso que tenías armado, ¿no? Y que ya tenías escrito, le fuiste dando otro sentido desde la invitación a la editorial respondió, ¿no? Sí. Entonces ahí son otros los factores que empiezan a jugar, en definitiva. Y por primera vez pensar en el receptor, en el lector, claro. En el escucha, que es algo que yo los cuentos, la verdad, los hago para mí. Claro. Entonces, no sé, no me interesaba tanto. Me preguntaron en qué orden y yo era como, ¿por qué? Bueno, ¿qué sería mejor? ¿Qué claro. No? Entonces, un cuento que aparezcan muchos, después otro que aparezca uno solo, después otro que aparezcan dos, después uno que sea más divertido, después otro más reflexivo. Todo un proceso creativo por encima de los cuentos que yo no me esperaba vivir y que me destapó otro nivel de creatividad también y de aprendizaje. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a seguir dialogando con Federico Rodrigo a propósito de justamente las cosas que pasan en Sexto B, y que me encanta que Sexto B además esté escrito de esa manera porque nos remite a los cuadernos, nos remite justamente a el aula, la escuela. Pero antes de irnos a la pausa, contarles que hay nuevos locales con servicio VSUR en Montevideo, en la Comercial Supercompras, en Comercio y Avenida Ricaldoni. Y en Eclida Polier, San José Supercope. Se agranda la familia de VSUR, que además de estar cerca, está siempre bien cerca de vos. Conocé a todos sus locales en vsur.com.uy y no dejes de seguirlos en las redes. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Inicio del espacio publicitario. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordiná el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. VSUR presenta Shrek, el musical de DreamWorks. Ya creo en el amor. El musical éxito de Broadway, ahora en Uruguay, del 28 de junio al 13 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y boleterías del teatro.
Shrek, el musical, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Una aventura ogrosamente divertida. Seguinos en Instagram, Shrek, el musical Uruguay. Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Tango Feroz, el musical. Porque el amor es más fuerte. Produce Fox. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. MAD, Vox Theater Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical. El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. Prontos para ser revoltosos. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Fin del espacio publicitario. divertida. Shrek el musical. La aclamada saga de DreamWorks llega en vacaciones de invierno al Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Shrek el musical del 28 de junio al 13 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y en boleterías de la sala. VSUR presenta Shrek, el musical de DreamWorks. Ya creo en el amor. El musical éxito de Broadway, ahora en Uruguay, del 28 de junio al 13 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y boleterías del teatro. Shrek, el musical, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Una aventura ogrosamente divertida. Seguinos en Instagram, Shrek, el musical Uruguay. Entre ritmo, entre cuentos tradicionales, en definitiva, entre el cine, entre la animación, uno se nutre de lo que después va a escribir, ¿no? Sí, claro, de hecho escuchaba la palabra ogorosamente y claro. me parece divertido, claro, que como hay millones de palabras, pero nos faltan algunas y necesitamos ir inventando, ¿no?, nuevas. Y hay que seguir inventando, sí, ¿no? Transitamos ya por esa línea de tiempo, ya desvelamos algunas de las incógnitas que teníamos. Llegamos a las cosas que pasan en sexto B. Tú decías muy, muy bien y además muy, muy sincero, muy lindo, ¿no?, lo que estabas planteando. Empezaste a ver la creación desde otro lugar, ¿no? Cuando te empezaron a hacer otras preguntas, ¿no? Acerca de mirar el libro, mirar el conjunto, en definitiva, con otra perspectiva, con la perspectiva del lector, ¿no? Con ese equilibrio entre un cuento con muchos, un cuento con un personaje, un cuento más
más humorístico, otro más reflexivo, esa alternancia, ¿no? Bien. ¿Y cómo es la creación de los personajes? ¿En qué te inspiraste para los personajes? Porque son bien variados, porque el absurdo, porque el humor, pero también la reflexión están presentes, pero están presentes en forma equilibrada. Entonces, ¿dónde vino? ¿Desde qué lugar vinieron las inspiraciones para estos personajes? Bueno, me alegro que sea así. Y la verdad que de la realidad en gran parte, yo trabajé 4 años en un instituto de inglés, en esto de que uno como que llega a los últimos niveles de inglés y le ofrecen trabajar con más pequeños, y después trabajó desde el 2013 en un colegio también, entonces convivo con muchos niños y niñas, y son los personajes. La verdad que sí, o sea, son combinaciones de algunos de ellos, son exageraciones de algunos otros, son estereotipos comunes intergeneracionalmente, pero sí, eso, o sea, también que un alumno distraído que al que todo el tiempo le pasan cosas y pasa a ser como un imán de desastre, siempre hay alguno, una voz de mando que ordena, o que a veces uno está esperando que haga en silencio y que por lo general es femenina, aparece. Entonces también hay un personaje que es así, un personaje movido principalmente por la pereza y el mínimo esfuerzo, otro por la hiperactividad. Después hay uno que inventa todo el tiempo, entonces me gustaba como que invente inventos, valga la redundancia, o que invente chistes, o que invente historia. Bueno, uno que gusta de otra, entonces también trata de sacar su mejor versión. Todas esas combinaciones que fueron apareciendo, y después una clarísima obsesión porque los nombres quieran decir algo. Entonces hay varios cuentos que de hecho hay uno que, bueno, para empezar, el nombre del cuento es Lucía Pérez Sosa, donde sus dos apellidos son Pérez y Sosa, entonces eso es lo que mueve la trama, y a su vez después Lucía, que también tiene un sentido, que lo dejo ahí como para un segundo nivel de lectura, si alguno se da cuenta, y entonces ese cuento, que básicamente es una niña intentando superar su pereza y que conoce a una mujer que se llama Olga Zanota, entonces la mujer, que es mucho más experiente, le cuenta su experiencia, y ahí aparece una lista que lleva esa señora de nombres que quieren decir cosas. Esa lista tenía 40, ¿no? Es la lista que tenía ya. Tenía 40 nombres yo. Y entonces Viviana me dijo, la editora, ¿te parece si bajamos un poco? Y habían algunos que eran muy rebuscados. O sea, yo ya llevando todo eso, pero todo por un juego personal propio. De hecho, algún día, en algún libro, volverán a aparecer esos personajes y volverá a extenderse la lista. Ya lo voy avisando. Y vendrán otros 10, que es el número máximo que me dejaron de poner de nombres, son 10. Ahora, es interesante lo que estás planteando porque implica un gran poder de observación, ¿no? En el día a día, ¿no? Con las personas, un gran poder de observación y de encontrar justamente en esos datos, en esos signos, lo que puede funcionar, ¿no? En una historia, ¿no? Para potenciarlo lingüísticamente en una historia, ¿no? Todo está en la realidad, en definitiva, ¿no? Luego va a pasar a un mundo de ficción y luego va a ser portal para otro mundo de ficción que lo va a construir el lector, ¿no? Sí, a veces pasa que lo que me aparece es el personaje, y a partir del personaje alguna historia. Por ejemplo, es el caso del Mochi, que es como medio el alivio cómico todo el tiempo, el personaje torpe que le van pasando cosas. Por ejemplo, el primer cuento es el que se cae en un charco y desaparece, entonces todos tratan de rescatarlo. Él apareció el personaje, pero luego hay veces que lo que me aparece es la historia. Por ejemplo, en un cuento que es como uno de los más diferentes, que es un poco una crítica a mi trabajo como científico, que se llama Una repentina inexistencia, ya el título es bastante críptico. Ahí apareció la historia y la personaje la fui conociendo a medida que la historia iba transcurriendo, o sea, cómo ella se iba comportando, y eso me resulta interesante hasta en mi propio proceso creativo de usar el verbo conocer ahí. Yo sé que a veces llama la atención de cómo, si vos lo estás inventando, no lo estás conociendo, pero pasa, sobre todo me pasa también cuando escribo cosas más largas, que recién a la mitad de la novela lo conozco, entonces tengo que salir a reescribir la primera parte porque ahora ya lo conozco, o escribir capítulos que después se van a la basura, pero que me sirvieron para conocer al personaje. Es todo parte de una reflexión que estoy haciendo ahora sobre el proceso creativo, pero que no había pensado antes. Qué bueno.
Y además, qué bueno que se den esos procesos creativos diferentes según o la trama o según el personaje, ¿no? Y que por momentos entonces conduces y por otros sos conducido. Sí, ¿no? sí, muchas más veces conducido que conductor. Sí, en esto a veces como uno dice, bueno, ¿cuándo escribís o cuándo escribo? Como que en realidad escribo todo el tiempo y solo paro para dibujar las letras. O sea, el momento en el que estoy escribiendo efectivamente no es el que más escribo. Es como todo el tiempo que voy por la vida o haciendo situaciones cotidianas y las historias van como apareciendo. Y ahí voy como anotando como si fueran estrellas del cielo nocturno y después tengo que dibujar la constelación, a ver qué forma tiene. Qué lindas imágenes que estás utilizando para describir tu proceso de escritura. Qué hermosas imágenes. Sí, entonces claro, es un grupo de WhatsApp conmigo mismo, muy caótico, pero que he tenido que empezar a sistematizar. Por ejemplo, poner el título, idea para cuento, y escribo. O idea de personaje, o comentario, gracioso. Se me ocurre un chiste, lo anoto. Porque si no era imposible, Claro. Era imposible ordenar todo eso. Qué bueno. Y ¿qué pasó con...? Porque hay en estos cuentos hay también un tramo de versos, ¿no? ¿Qué pasó con... ¿Cómo apareció la lírica en esos momentos? Bueno, de adolescente ¿Cómo mis fue? primeras escrituras eran poemas o intentos de poemas. Nada, hoy en día me avergüenzan, pero también me parece que al avergonzarme es porque los he superado de alguna forma. Y luego me pasó que la poesía me dejó de aparecer, pero se me metió dentro de la prosa. O sea, a lo largo de los cuentos utilizo imágenes que al principio creían que eran exclusividad de la poesía. Hoy en día, habiendo leído, es obvio que no, que hay un montón de prosa cargada de forma poética, súper interesante. Pero bueno, eso en realidad el cuento empezaba, siempre tuvimos mascotas raras, una pata blanca, una perra de patas blancas y una pata blanca de cola parda, no sé, era como un juego de palabras como casi siempre. Y había cierta musicalidad, y ahí en el taller con Malí me dijo, che, si acomodamos esto como una poesía. Yo dije, qué raro, porque después sigue el cuento. Y me dijo, sí, pero también el segundo párrafo empieza, pero ahora tenemos un cuendú de mascotas, Claro. como que... Y dije, tienes razón. Está vinculado. y- Lo primero lo contaste en verso, en definitiva. Claro, antes era un parrafito que tenía Claro. cierta musicalidad y ahora se convirtieron creo que en 8 versos. Y quedó, y me di cuenta que a veces llama la atención, como a ti, a veces no, y que tampoco causó ningún tipo de problema No. a la hora de editarlo, tampoco que yo dije, Totalmente. wow, me dirán algo porque acá hay un poema y nunca más hay un poema, y no. Y después otro cuento que no aparece acá, que escribí, que son dos carruseles de una calecita que se enamoran entre sí y todo el tiempo tratan de perseguirse, pero nunca se encuentran. También uno de los personajes era poeta y se me ocurrió escribir el poema que escribía, y gracias a esta validación, digamos, en esto de que los demás son quienes mueven los límites a veces, dije, sí, yo ahora puedo poner algún poema en el cuento y no pasa nada. Exactamente. Por eso es clave elegir bien nuestros maestros, porque una palabra equivocada de un maestro puede hacer mucho daño. Exacto. Porque en definitiva están cumpliendo una función de mentoría, de acompañamiento, ¿no? Sí. Muy singular, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el público lector, con los niños? Porque allá has tenido los encuentros, ¿no? Estuviste en la feria, Sí. ¿no? ¿Y cómo ha sido este vínculo? Bueno, algunos de los cuentos a medida que iban apareciendo, Se los ibas no dando a con la leer. intencionalidad de ser publicados, pero se los leía a los que eran mis alumnos, y son muy frontales y muy sinceros. Los O sea, a principales algunos les críticos. gustaban, a algunos no, a algunos les gustaban, pero le parecía mejor el anterior, y ahí volvía yo con mis hojitas impresas a corregirlo. En general, lo disfrutan mucho, eso me pone muy contento. Por ejemplo, otro día me decía un niño que, claro, como que lo lee muchas veces, que creo que es algo frecuente en las infancias, como consumir varias veces el mismo capítulo de algún dibujito, el mismo libro, y que iba encontrando cosas nuevas a medida que lo leía. Y eso me llenó de orgullo, porque realmente hay algunas cosas bastante superficiales en cuanto a la posibilidad de percibirlas, y hay algunas que yo escondí. O por ejemplo, al final de todo el libro hay como un dibujo que no pertenece a ninguno de los cuentos y que es como un misterio. Y cuando fui a uno de los colegios a presentar el libro, ya lo habían descubierto.
Mirá. Y yo siempre les hago el mochito y digo, pero ¿saben el trabajo que me dio a mí y todo? Y ya lo agotaron. Y ya. Pero obviamente me da mucha felicidad y me confirma en la intención de no subestimarlos. Como que a veces los adultos corremos un poco el riesgo de subestimar a los niños y las niñas, y cuando uno les ofrece cosas más complejas o con palabras más complejas, sin volverse aburrido, entiendo, te toman las palabras difíciles, te las preguntan o las dejan pasar o las incorporan, que sería lo más interesante de todo. Exacto. Y en tu infancia, ¿cómo fue el vínculo? Porque dijiste, empecé tardíamente, ¿no? Pero ¿cómo fue el vínculo con las palabras? ¿Cómo fue el vínculo con los habilitantes de tu palabra en el centro educativo? Bueno, yo fui a una escuela pública que entiendo que ahora cambió un poco, pero en aquel momento eran muy masivas las clases, muy masivas. O sea, yo tenía entre 35 y 40 compañeros, que hoy yo como docente tengo la mitad y wow, es difícil. Claro, exacto. La verdad que hacían lo que podían. Teníamos los clásicos poemas que memorizar, algún poema del Seibo, alguna cosa así, que todo resulta un poco acartonado y lejano, ¿no? Como que entiendo hoy como adulto la función de acercarnos a nuestras raíces y a nuestras flores y a nuestras faunas, pero había poco de eso. Igual, por ejemplo, ahora recuerdo que en sexto nos llevaban una vez por semana a la biblioteca de la escuela, una biblioteca rica, bien surtida, y yo leía y me gustaban los cuentos de misterio, por ejemplo, esos que había que como resolver cosas, pero entiendo que ese era como más mi lado más lógico, que después se vio reflejado en mi carrera universitaria, y no tanto el disfrute de lo creativo y de las sorpresas. La verdad, pero sí me era muy favorecida e impulsada la creatividad. O sea, cada vez que había que hacer un trabajo, un cuento, un relato, aprenderse algún, no sé, en quinto hicimos una función de títeres y yo, por ejemplo, escribí la obra de títeres. Cosas así, sí, era muy aplaudido. Como que, si miro en retrospectiva de adulto a adulto a mis maestras, no les daba tanto el tiempo capaz para impulsarme todo lo que les hubiera gustado, pero sí tenían la inteligencia emocional de no limitar nada de lo que apareciera. Y entiendo que eso en grupos tan grandes debe ser difícil, porque todos los niños ahí efervescentes se parecen mucho al caos. Entonces también su función es que aprendan cosas. Pero la verdad que la escuela la recuerdo con muchísimo cariño. Y creo que estos cuentos suceden en mi escuela, no en la escuela de hoy. Entonces por eso también algunas respuestas positivas que he recibido de los adultos, porque también es como las historias son para los niños, pero el mundo del que le estoy hablando es el nuestro. O sea, los niños estos no tienen celular, no juegan a consolas, no sé qué, como que no sé si son, no sé, eso, van a dar una vuelta por el barrio y ahí les pasan cosas. No sé si los niños de hoy hacen eso. Entonces, pero eso también tiene que ver, recién anunciamos Rec el musical, ¿no? Y la saga de esta película de animación originalmente, como otras, lo que muestran es justamente esas diferentes capas, ¿no? Hay una historia para la infancia, pero también hay otros mensajes que están pensados para el adulto que acompaña, ¿no?, a ver ese film. Y bueno, y acá también, ¿no? Es decir, acá estás apuntando a dos infancias, ¿no? Es decir, la infancia que está viviendo el que lee y que está cercano a la edad de los personajes, y la infancia que está latente en el mundo adulto, que está compartiendo tiempo y espacio con estos lectores, ¿no? Pero que también se puede sentir justamente representado porque vuelve a su infancia, ¿no? Sí, la verdad que es una consecuencia no planificada, o sea, no hay buena intencionalidad atrás. Creo que quizás sea un reflejo de que me tenían que gustar a mí. Entonces, si bien uno es muy autoexigente, creo que todos lo somos y somos nuestro peor lector en cuanto a lo duro, claro, no me imagino escribiendo algo que diga, no, esto no me divierte tanto porque es para niños, porque si yo no lo disfruto, lo tuve que leer como 100 veces cada cuento, si no me gustaran, si bien obviamente en algunos momentos me aburrieron porque ya no quería leerlos más. Soy mucho ahora he encontrado una facilidad muy moderna, que es que tengo un programa que los lee.
Yo hace un tiempo me di cuenta que yo soy mucho más auditivo que visual. Y antes creía que era por perezoso, que no me gustaba leer, pero me di cuenta que adquiero mucho más leyendo, oyendo. Escuchando. Y entonces me los leo, me los hago leer por un programita y los escucho. Y me gusta cómo suenan también, Claro. que era otra capa de creatividad que no habría contemplado solo cuando era yo el monitor y el teclado. Exacto. Porque te desdoblás, en definitiva, entre comillas, hacia ese lector al que le estás apuntando, ¿no? Y parece medio exagerado, pero hasta como la voz de quien lo lee es diferente. Me pasó que la novela de la que estábamos hablando antes, La tripulación de papel, cuando fue reconocida y entonces se armó como una tormenta de felicidad, de bueno, ¿qué hacemos si salen los cuentos? Eso, yo no me acordaba de muchos detalles, entonces me la puse a escuchar toda de corrido, eran como 2 horas, y hay un capítulo que es muy emotivo y me puse a llorar. Y nunca me ha pasado de yo conmoverme con algo que había hecho yo, porque uno está sumergido en el mundo ese y no sale a verlo de afuera. Y eso me resultó muy autocelebratorio, la verdad. Divino, realmente. Y me imagino, para ir finalizando y contándole a la audiencia, que además tiene ilustraciones internas el libro, porque también debe haber habido una autocelebración, ¿no? Cuando ves cómo alguien como Gerardo Fernández Santos plasma en 2 ilustraciones, de acuerdo a cada una de las historias, tomando una particularidad, ¿no?, de cada una de esas historias. Y además lo hace con un trazo que asocia mucho, en mi caso, con la historieta, que además está en formato de recuadro, ¿no?, que también por eso quizás lo asocio mucho, y que le da un vuelo y un dinamismo a esos personajes creados por ti, ¿no? Sí, el encuentro con la ilustración fue una gratísima sorpresa. Gerardo es lo opuesto a mí, es una persona con muchísima trayectoria y experiencia, pero que no escatimó en comprometerse con la historia. Me parece que como que la sensación que me da a mí es que esos dibujos podrían haber sido dibujados por algún niño, que como que ese libro fuera un diario, Tal obviamente cual. un niño con una capacidad de ilustración sobrenatural, pero sí me resultó. Y otra cosa que me pareció fascinante es que yo conocí por primera vez los personajes cuando los dibujó. Yo cuando imagino no establezco una imagen de lo que está sucediendo. Por esto que decía hoy también de ser muy auditivo, soy muy de la palabra. Entonces, a lo largo de los cuentos no hay casi descripciones. O sea, el Mochi tiene pecas, pero porque en un cuento las pierde, o tiene lentes porque no ve bien. Pero, de hecho, creo que de la gran mayoría de los personajes no hay ni un comentario. Por decir, se acomodó el mechón atrás de la oreja, una niña. Bueno, tiene el pelo lo suficientemente largo como... Pero nada más. Sí, indirectas. Escasas e indirectas, ¿no? Entonces verlo fue como encontrarse con una persona que uno se hubiera estado mandando cartas y decís, bueno, pues finalmente nos conocemos. Bueno, un poco viejo el ejemplo, pero fue increíble, la verdad, conocer los personajes ilustrados y las escenas que eligió, que no son como escenas protagónicas tampoco, son como detalles, o sea, con una fineza eligió qué dibujar, que la verdad que a mí me da... Como no es mi trabajo, lo puedo halagar con muchísimo. Y porque además en esa elección que hace de momentos que no son los protagónicos, es también la grandeza del que ilustra de correrse, ¿no? Es decir, de complementar, ¿no? Pero también buscar el lugarcito en donde puede sumarle algo al libro sin seguir hablando de lo mismo a través de la ilustración, ¿no? Es decir, sumar, enriquecer, pero no interferir la voz del escritor, ¿no? Eso me parece que es fundamental también, ¿no? Sí, la clave de la complementariedad y no de la subordinación. Exacto. De los dibujos. Y al final del libro, creo mi único aporte gráfico es que yo quería que hubiera una especie de foto de escuela, porque es como el recuerdo que tengo de la escuela, de cuando nos formaban a todos ahí en línea, sacar una foto, y aprovechamos eso para también que quede ahí como un registro de cuál personaje es cuál, incluido personajes de la clase que se nombran un detalle en algún cuento o algo. Exacto. Ese me encanta, ese dibujo también con la maestra ahí. Claro, porque el formato que además le dio el ilustrador es el formato de foto, ¿no? Remarcadito.
y nos remite con el clip además a o la exposición de las fotos en el aula, claro, ¿no? O el conjunto de las fotos de lo que es el álbum, ¿no? De estos personajes, ¿no? Sí, tal cual, y todo muy como reminiscente a otra época también, ¿no? En eso que hablamos, que esta es mi escuela, no la de los niños de ahora. Claro. Eso, la cartelera de la maestra y todo eso, con los pocos recursos que había de recortar alguna revista o algo, ¿no? Sí, eso me encantó. Sí, lo moderno estaría en la foto del celular en la portada, ¿no? Sí, la portada fue un tema porque, claro, hay un personaje que es un narrador omitido, una narradora niña omitida. Exacto. Y había que, al momento de dibujar, había que solucionar eso. Que estuviera de alguna manera. Claro, y aparece ahí, aparece en algún otro cuento, aparece en la foto final, entonces queda ahí como misterio para los lectores ir encontrando a la personaje oculta. Y está bueno, además, que no se dilucide, ¿no? Totalmente, ¿no? Es que no ese misterio, ¿no? Es que yo no tengo la respuesta del misterio. Claro. La gracia era que fuera lo más representativa posible. Como que la gracia era que yo también era un alumno de esa clase y por ende estaba ahí. Y luego en diálogo con el ilustrador, él vio a ese personaje como una niña, entonces tuvimos que cambiar los adjetivos de los cuentos. Pero me pareció completamente válido. Mirá qué interesante. Sí, no, o sea, yo digo, me parecía que era un varón, pero porque era yo. Nunca lo había reflexionado al respecto. Y ahí cambiamos. Y porque me gusta mucho que como esta creación colectiva, me hubiera gustado más, entiendo que es más en otro tipo de libro álbum, donde dialogan mucho más. Ojalá viva esa experiencia yo en un momento. Pero sí, me parecía... Yo siempre le decía, si yo tengo que cambiar algo del texto en base a lo que vos dibujes, y él me decía que no. Pero no me parecía nada malo, de hecho algo bueno. Bien. Realmente ha sido un gusto dialogar contigo. Realmente, Federico Rodrigo, un gusto por todo lo que nos develaste, en definitiva, y un gusto por conocer el proceso creativo de alguien que se instala en la literatura infantil nacional con este texto, con un premio Bartolomé, con un segundo premio de las letras del MEC en categoría inédito y con la visión de todos estos mentores, de todos estos maestros que con su experiencia, con su creatividad y con su profesionalismo vieron en ti lo que estamos viendo acá y lo que vendrá. Así que bienvenido a la literatura infantil y juvenil nacional y un gusto escucharte y leerte. Muchas gracias, fue un gusto, pasé muy bien. A ustedes decirles que nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a las 16 para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes aquí en Radio Vox. Había una y otra vez. Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.